Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sala de redacción del Observador. Hoy es viernes 9 de agosto y me acompañan Tomás Gómez, Alan Arroyo y en los controles Alonso Solano y una servidora Berlioz Herrera para hablar de las noticias que han ocurrido durante esta semana. Han ocurrido muchísimos temas, pero vamos a conversar sobre las noticias que llegaron desde Honduras relacionadas con la masacre de Matama de Limón, que ocurrió el 2 de marzo del 2022, donde perdieron la vida 7 personas que fueron asesinadas. Es una de las mayores hechos. Uno de los hechos más de sangre que tiene el país, porque además de todo era un relato muy crudo y que después, bueno, ya lo vamos a profundizar ahorita, pero que no escatimaron en detalles en una cárcel en Honduras para contar todos los elementos que fueron pasando. Todos los elementos relacionados. Esto es lo que ha ocurrido nuevo durante esta semana. También vamos a hablar de lo que pasó con la revisión técnica, porque hay decisión de COSEBI que se tomó el miércoles anterior y estamos a punto de finalizar este fin de semana. Precisamente hoy, mientras nosotros estamos aquí conversando, se está jugando la final de fútbol entre Francia y España y va ganando España. 3-1 hasta este momento. Bueno, durante esta semana, nuestra delegación costarricense, que conformaron 6 atletas, todos quedaron eliminados y se devolvieron a la casa. De algunos esperábamos más, algunos quedó un sinsabor, pero conversemos un poquitito además de esto, de cuánto es lo que nosotros como país le invertimos al tema a promocionar el deporte y a preparar nuestras delegaciones de atletas. Arranquemos, Tomás, hablando de lo que anunciamos precisamente, que era el tema de Honduras. Y es que esta semana un medio de comunicación de ese país dio a conocer en una investigación y con base en documentos de inteligencia de ese país que se había revelado que personas privadas de libertad, delincuentes hondureños, habían salido de la cárcel, tenían permisos carcelarios, pero además con controles muy laxos que les permitieron venir hasta Costa Rica para participar en matanzas como sicarios. Y una de esas donde participaron es esta de que ocurrió el 2 de marzo del 2022, donde perdieron la vida en ese momento 7 personas. 7 personas. Y además fueron detenidas 4 personas más. Lo que me llamaba mucho la atención, Tomás, que ayer conversaba con usted, nosotros publicamos un audio de una de estas conversaciones entre un privado de libertad y un personero de la cárcel, donde contaba detalles de lo que ocurrió en esta matanza y hablaba él de la participación de al menos 27 personas. Casi 30 personas interviniendo, entonces ahí era donde saltaban las alertas. Bueno, estaban las personas que fallecieron en el acto, hay personas que han sido condenadas en Costa Rica, que fueron detenidas, ahora empiezan a aparecer otros actores, en el caso de la publicación que hacía el Heraldo, unas 4 personas, pero entonces ahí queda la interrogante de qué más pasó en esa matanza, porque ahora es cuando se están conociendo estos elementos. Y destacamos primero también, la noticia salió en Honduras el lunes, fue la primera publicación donde ellos narran, bueno, la prensa hondureña tiene acceso a un informe de inteligencia donde salía un elemento adicional y era que ya se sabía en las cárceles hondureñas que algo estaba pasando. Y el reclamo ahora es, ok, no solo pasó dentro de la cárcel, no solo llegó a la administración de los centros penales, sino que incluso el actual ministro de Seguridad de Honduras había tenido acceso a esa información y cuando ya la noticia llega a Costa Rica, las autoridades locales lo que nos cuentan es, no sabíamos nada. Honduras no avisó y es parte también de las publicaciones que ha hecho la prensa hondureña y ellos señalan otro punto. Hasta este momento, las altas esferas, lo más alto, no ha hecho referencia a las publicaciones que hace el Heraldo pese a las denuncias y a la clase de denuncias que eran. Bueno, en ese momento las autoridades, cuando esto ocurrió en el 2022, que fue un hecho que conmocionó al país, lo que se hablaba es que uno de los objetivos era un hombre que tenía el alias de apellido Picado, que tenía el alias de Shock. Ahora se habla de que el objetivo era un hombre que tiene el alias de Ratón. De Ratón. Pero los otros detalles que se han empezado a conocer es que la matanza se habría ordenado desde Honduras, un grupo de colombianos. Que también está detenido en una cárcel. Que también está detenido. Entonces, que esta matanza se había ordenado desde Honduras, que participaron personas privadas de libertad, hondureños, que tenían condiciones muy laxas. Digo condiciones muy laxas porque el informe lo que dice es que, por ejemplo, tenían medidas carcelarias que debían de firmar cada 8 días y que no se acercaban a firmar ni siquiera una vez al mes.
Tanto es así que les dio oportunidad de salir a Costa Rica y devolverse. Algunos de ellos devolverse a Honduras. Por eso digo, nosotros en este proceso hay 4 personas que recibieron una sentencia de 245 años de cárcel que se reduce a menos de 50 años. Pero además ellos hablan de al menos 27 personas participando. Y aquí hay otro elemento que ha hablado durante estos días el ministro de Seguridad, y es la presencia de carteles mexicanos y colombianos operando en Costa Rica o con algún tipo de operación, operando a través de extranjeros en este país. Recordemos que uno de los enormes problemas en seguridad que tenemos en este momento es que nosotros somos un país de tránsito de droga. También se ha mencionado que otro de los problemas que ha agudizado el problema en la seguridad de Costa Rica ha sido que se empezó a pagar con droga. Y entonces eso empieza a propiciar mini carteles locales. Pero en este tema de los asesinatos que tanto nos preocupan a todos, surge otra discusión con estas noticias que llegaron desde Honduras, y es que en su momento el gobierno instauró una visa para los hondureños que generó un montón de críticas y por supuesto la molestia de Honduras de por qué se tomaba una medida así. El gobierno echó para atrás con esa medida de la visa y ahora el ministro de Seguridad sale a decir que era absolutamente necesaria porque la información que tenían de inteligencia era que hay personas que estaban viniendo desde allá con propósitos de sicariato. Sin embargo, la visa el gobierno echó para atrás y lo que hizo fue tener un certificado de antecedentes penales o de investigación en curso, una especie de hoja de delincuencia. El gobierno en este momento defiende que la medida está siendo efectiva, que después de esos hechos de sangre que habían ocurrido con los sicarios hondureños, como que sí hay un resultado de esto según lo que expone el gobierno. Pero sí hay que recordar también lo que fue ese choque incluso diplomático cuando se impuso la visa. Costa Rica la pide originalmente con algunos requisitos, Honduras respondió haciendo unos requisitos mucho más elevados. Recordaremos en ese momento que se empezó a pedir incluso para transportistas, pedían presentar por ejemplo el certificado de la vacuna de COVID, cuando ya hace 2 años es un tema que como sociedad estaba ya casi superado. Sin embargo, al final pues hubo un arreglo. Honduras mandó a personal diplomático, a personal de su gobierno, y el acuerdo fue, bueno, vamos a trabajar ahora revisando la certificación de antecedentes penales, que es lo que está vigente en este momento. Inclusive ahora, después de las publicaciones del Heraldo, nuestra compañera Paula Ruiz preguntaba al presidente de la República si valoraríamos entonces ya con estos elementos conocidos volver a tener la visa, y el gobierno se mantiene en que con las medidas que tenemos actualmente podemos avanzar y reavivar las relaciones con Honduras. Sí, y este caso de la masacre de Matama estuvo relacionado con varios, pero también está relacionado con aquel asesinato que había ocurrido en el hospital Tony Facio, donde unos gatilleros entraron al hospital para matar a una de las personas que precisamente había huido de estos hechos violentos del 2 de marzo del 2022. Un tema al que a todos nos atañe y que a todos nos preocupa muchísimo. Y que empieza a tomar otros elementos. En otros momentos también se ha preguntado por qué los hechos de sangre ahora eran como más notorios, por qué había mucha más violencia. Bueno, ya estamos viendo toda una logística, que era otro de los elementos que hablaba el reportaje del Heraldo, de qué pasa dentro de una cárcel hondureña, que ya había todo un sistema organizado para contratar a los sicarios, y no solo dentro de las personas que están detenidas, sino también dentro de los administradores de las cárceles. Porque, por ejemplo, estaba el tema de que la gente obtuvo los permisos para salir de Honduras, matar acá en Costa Rica, y después, cuando se hace una revisión, resulta que eran personas, por lo menos uno de los sospechosos, que volvió a estar en una cárcel de Honduras. Y ahora, después de las publicaciones, va a la prensa, le pregunta al director de la de prisiones hondureñas, y él dice, no sabíamos nada de lo que había pasado en Costa Rica, no sabemos que esta persona había cometido estos hechos. Que, por cierto, ya cumplió su condena que tenía en Honduras y ya está libre. Sí, y en ese marco de la discusión de seguridad que mantiene el país, también podemos mencionar que ayer quedó en firme el proyecto que impediría que extranjeros con una condena en firme reciban la nacionalidad costarricense. Era uno de los proyectos que Asamblea Legislativa, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo han estado impulsando. Era un portillo que se abría para personas con antecedentes, venían, obtenían la nacionalidad, eso les daba garantías de poderse quedar en el país, de no ser extraditados, y ahora, bueno, ya se aprueba ese proyecto en segundo debate. Y todo este marco también para recordar que el próximo martes hay reunión entre los poderes del Estado. Donde no va a estar el presidente de la República. No va a estar el presidente, lo publicamos ayer aquí en El Observador. Estará ausente el presidente, sí habrá representación del Poder Ejecutivo para analizar el avance de estos proyectos en materia de seguridad. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de un tema que, como decía anteriormente, nos atañe a todos y nos preocupa a todos. Bueno, lo otro que ocurrió es que esta semana es que
la Junta Directiva de COSEBI dejó en firme el informe técnico de esta institución que recomienda a 2 empresas para tener el contrato de la revisión técnica vehicular. Y estas empresas son A+, la española A+, y la alemana TÜV Rheinland. Lo curioso de este proceso es que DEKRA, que es la firma que actualmente ofrece el servicio de la revisión técnica, fue quien quedó fuera. DEKRA ha echado mano de una serie de elementos. De hecho, esta semana también presentó un alegato ante la Contraloría General de la República. La semana pasada, había recurrido incluso a la Sala Constitucional por un tema, ellos decían, como de equidad en la competencia. Sin embargo, ha avanzado dentro de COSEBI. Por lo menos ya acogieron esto que ha sido como de ir y venir. Rápidamente, el COSEBI, ¿qué fue lo que hizo? Recordemos que DEKRA lo que tiene es un contrato en precario. Que vencía inicialmente, o vence en octubre próximo, pero el gobierno ha hablado de una prórroga que sería hasta julio del 2025. Vean lo que pasó con esta prórroga. Esta prórroga todavía está recomendada por la Junta Directiva de COSEBI, pero todavía no está firmada por el ministro del MOP. Esta semana trascendió además que el bufete que representa a DEKRA, que presentó el recurso ante la Sala Constitucional, pertenece al hermano del ministro de Obras Públicas y Transportes, y entonces el ministro dijo: yo me voy a tener que inhibir, no voy a poder firmar nada relacionado con DEKRA, de manera que quedaría en manos del viceministro la prórroga hasta el 2025. En este proceso, el COSEBI lo que hizo fue hacer una precalificación, un proceso de precalificación donde ellos esperaban que participaran muchas empresas y de esas al menos 5 pudieran avanzar para que al final hubiese 2 empresas que fueran las que se le diera el servicio de revisión técnica. Bueno, resulta que lo curioso fue que en este proceso de precalificación no participaron muchas, participaron solamente 3. Y de estas 3, la única que quedó excluida fue DEKRA. Entonces, hubo una serie de elementos y movidas legales y demás, al punto que la Junta Directiva de COSEBI meses atrás lo que acordó es decir: bueno, voy a declarar desierto este proceso porque finalmente ni TÜV Rheinland ni DEKRA quedaron calificados, solo me quedó una, que es la española A+, y entonces con este proceso vamos a tener que hacerlo de nuevo, y las empresas recurrieron a la Contraloría y la Contraloría le dijo: no, revise usted nuevamente, y habían 2 incumplimientos. El de TÜV Rheinland era por experiencia técnica, porque no había logrado acreditar, según se decía, los 25 millones de revisión técnicas vehiculares, y el de DEKRA era por incapacidad financiera. Las 2 presentaron sus alegatos y la Contraloría, la única que avaló fue a la alemana TÜV Rheinland, que fue la que finalmente volvió a avalar el comité, los técnicos de COSEBI y la Junta Directiva. Y la única que ha quedado fuera, por lo menos hasta hoy, porque no sabemos qué va a pasar con los procesos que tiene presentados, es la actual empresa que brinda el servicio de la revisión técnica. Así que vamos a ver qué pasa, porque todavía no está firmado la ampliación del contrato de DEKRA, y vamos a ver qué ocurre con estos otros temas de esto, que también es un tema que a todos nos interesa. Y finalmente hablemos, porque este fin de semana próximo se terminan los Juegos Olímpicos, que espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo, por lo menos, sí. Sobre todo cuando participaron los costarricenses. Ahí el corazoncito a uno se le acelera de lo que lograron, y posiblemente como no logramos ninguna medalla olímpica, a veces hay un poquito de frustración entre todos, pero también la pregunta que entonces uno se hace, y de esto quisiera hablar con Alan porque lo ha estado reporteando, es: ¿cuánto invertimos nosotros en nuestros atletas, en el deporte, en los atletas olímpicos? Porque por supuesto que uno quisiera que todos se trajeran medallas, pero detrás de todas las delegaciones del resto del mundo hay inversiones, hay patrocinios, hay condiciones deportivas para que entrenen, y en Costa Rica carecemos de todo esto, Alan. Sí, y es la discusión que se genera cada 4 años. Recordamos, hace 3, que fue Tokio, el cambio por la pandemia, también se tuvo la misma discusión de cuál es el apoyo que reciben los atletas, las condiciones en las que primero compiten para buscar clasificación y cómo entrenan aquí en el país. Entonces está todo ese debate. El próximo domingo vamos a publicar una serie de informaciones al respecto para hacer esa valoración y también para reflexionar de cuál es el camino que el país debería seguir en el tema deportivo. Hablamos con el Comité Olímpico, ellos dicen que los montos que se reciben
son insuficientes para poder llegar a competir contra grandes potencias que reciben mucho dinero. Por ejemplo, un caso, para clasificar a Juegos Olímpicos hay competidores de otros países que van a por lo menos 10 competencias a lo largo de los 4 años del ciclo olímpico. Ahí tienen posibilidad de fogueos, posibilidad de entrenar en altos niveles, de también ir logrando las metas clasificatorias para estar en los Juegos Olímpicos. Los ticos, ¿qué tienen que hacer? Seleccionar de esa lista de 10 o más competencias, 2 o 3, que es lo que permite el presupuesto, y ahí están en desventaja. Viene también a jugar cuáles son las instalaciones que se tienen en el país. No hay un centro olímpico de alto rendimiento acá en Costa Rica. Hay atletas que compiten en pistas, por ejemplo, de cemento, no las pistas sintéticas que ahora conocemos en el ambiente de atletismo, y ahí está el debate. Para estos Juegos Olímpicos, en los 4 años, se financiaron 30 deportes, 11 atletas tuvieron becas, pero son becas que en muchos casos no llegan ni al 1,000,000 de colones, en la mayoría de los casos. Así que ahí está el debate. Los sectores dicen, bueno, se requiere más apoyo, no solo de gobierno, sino de la empresa privada. El Comité Olímpico nos decía, hay empresas que solo patrocinan los Juegos Olímpicos, pero se olvidan de todo el resto del ciclo olímpico, que es cuando los atletas o deportistas deben buscar esa clasificación. Y lastimosamente, Alan, porque usted lo acaba de mencionar, lastimosamente esta discusión se da justo en este momento. Cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, cuando no logramos la batalla, cuando todos nos rasgamos las vestiduras y uno dice, no, estos siguientes 4 años va a ser distinto. Ojalá podamos conversar dentro de 4 años para ver qué ocurrió y la historia sea diferente. Sí. Y los atletas puedan recibir apoyo durante este proceso, o sea, este siguiente cuatrienio, para que logremos tener mejores resultados. Ahí quería meter la cuchara, que Alan nos ayudara también a dimensionar. Eso sí, no hay medallas, pero sí hay logros muy importantes en algunos de los atletas, y creo que sí valía la pena rescatar las clasificaciones hasta donde llega Brisa, el caso de Alberto Vega, que rompe entre su propio las 4 récord. Mejores está Brisa. Sí. El caso de Gerald Drummond también, que logra la clasificación en su repechaje. En el caso de Brisa, recordemos, en Tokio quedó de 5ª, ahora logra meterse al 4º lugar y pelear medalla. Eso es un avance, un logro. Cometió un error como cualquier deportista, y eso creo que nos dolió a todos, y eso le afectó también en la disputa por la medalla, pero supera. En el caso de Gerald Drummond, logró meterse en semifinales de atletismo en 400 metros vallas, superando también el registro que tuvo en Tokio 2020-2021, que se jugó el evento por la pandemia. Por ejemplo, en el caso del nadador Vega también logró reducir un segundo. Su propio récord. Su propio récord. Suena muy poco para alguien que no practica deporte, un segundo, pero los deportistas dicen lo que eso significa. Bajar un segundo son meses y meses de Nada más, entrenamiento. vea usted las premiaciones de las medallas, cuando se define por centésimas lo que era un ganador o quien quedaba fuera. Sí. Ya un segundo en términos de cruzar la piscina era una historia diferente. Es absolutamente. Y antes de, el fin de semana vamos a poder disfrutar el cierre de los Juegos Olímpicos. Perdón, y preparándonos porque a fin de mes viene la siguiente etapa olímpica, que van a ser los Paralímpicos. Los Paralímpicos. Donde Costa Rica también va. El 28 de agosto. De hecho, Costa Rica va con una representación un poco mayor y en deportes que no son tan tradicionales como tiro al arco, tenis, ¿verdad? En silla de ruedas, hay deportistas que van a tener esa participación, y está la gran posibilidad de que Sherman Witty nos dé una medalla en atletismo. Nuevamente los dedos cruzados, porque aquí lo maravilloso de estas justas en el deporte es la disciplina, la entrega, toda la pasión que muestran este montón de deportistas de todo el mundo durante esta semana, que claramente son un gran ejemplo. Y antes de finalizar, Venezuela sigue en el ojo, en el ojo mundial, y a la expectativa de que pueda ocurrir. Esta semana el presidente Rodrigo Chávez habló con los líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González. Tuvieron una conversación porque hay varios países, la Unión Europea, varios países de América Latina, entre esos Costa Rica, que no están reconociendo la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. Lo que ha acontecido después de esta cuestionada reelección, varias personas muertas,
en las protestas que se han dado en Venezuela. Una ola de detenciones, perdón, que Una lo hemos visto ola de incluso en redes detenciones del sociales, Tuntum, sí. que ya llegó un momento donde las personas, para poder contarle al mundo lo que está pasando, en sus propias redes sociales están haciendo una transmisión en vivo de cómo cuando es las que usted detienen. llegue la Guardia Bolivariana a sacarlo de su casa y a llevarlo detenido sin ninguna garantía. Sí, y la reacción de Maduro, ¿verdad? Atacando las redes sociales, ataca WhatsApp, ataca Twitter, ahora X, ¿verdad? Que son donde él dice se está gestando la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Lo último, hoy lo publicábamos más temprano, dice la líder opositora Machado que la intención es negociar, buscar una negociación con Maduro que incluya beneficios, incentivos, salvoconductos para que Maduro salga del poder. Esa es la nueva estrategia, buscar una negociación. ¿Se podrá o no? Eso lo tendremos que ver. Han pasado 2 semanas y uno siente que va lento ese proceso. Lento ese proceso y la gran pregunta es desde fuera de Venezuela, ¿qué se puede hacer? Aparte de la OEA, bueno, la labor OEA, diplomática. aparte de la labor diplomática, el repudio, la presión que están generando las redes sociales, pero de verdad que uno esperaría que Venezuela vea la luz para que este país deje de vivir las situaciones tan difíciles que están obligando a tantos venezolanos a cruzar el Darién en las condiciones que lo hacen para buscar esperanza para ellos y para sus familias. Una situación realmente complicada. Terminamos acá nuestra sala de redacción de este viernes. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. Recuerde que toda la información usted la puede encontrar en observador.cr, pero también que sala de redacción lo puede ver en Spotify y también en YouTube. Búsquenos también en Facebook como observador.cr y este segmento como sala de redacción en Spotify. Gracias, Tomás. Gracias, Alan. Muchas gracias, Alonso. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Que tengan un feliz fin de semana. Los que nos están escuchando, que la pasen muy bien. Y la próxima semana es el Día de la Madre. A todas las mamás y a sus mamás, que tengan un muy feliz día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.